أني أسأل شراها الحيلة أسأل قرار إسرائيل سهولة ويزهيلهم على مسوات وحوقي وهشبك بضخم هيك جدالة أني أشأل شبهها انت حيلة أجل قرار لإسرائيل سهولة وهي هاد أجل بينه وبينه وهي تعيد شهوة حيل وخيلة قالوا الشهر قالوا الشهي ذنا وهي نذهب لها لجام وميلة أني أشأل شبهها انت حيلة أجل قرار لإسرائيل سهولة نهلل له ونشأل من لفظه يا ماهر يا حشا جولا ونزقنا على ذنب هلانا وعمل لك بدرخة سلولة أني أشأل شبهها انت حيلة أجل قرار لإسرائيل سهولة Shalom familia, esta semana vamos a estar estudiando la segunda parte de
un tema que ya yo había hecho hace un tiempo atrás en, en Roca Eterna. Y vamos a estar estudiando la segunda parte. A ver si estamos grabando. Ok, vamos a estudiar la segunda parte que tiene que ver con lo que es el templo, tiene que ver con lo que es la ofrenda de Tamid y el servicio de Minja. Hay muchas veces que nosotros no consideramos el servicio del templo. Vamos a ir al libro de Lucas, rapidito, y vamos a ver si podemos usar acá la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas. Bueno, el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 8 nos dice de esta forma. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que es los libros del primer siglo, tenemos un problema porque el templo es un punto de enfoque y hay una gran información sobre lo que es el templo en lo que son las cartas del primer siglo. Entonces, cuando nosotros eliminamos lo que es el estudio del templo o eliminamos lo que es cierto vocabulario que vamos a encontrar en las cartas del primer siglo, estamos cometiendo un grave error porque estamos quitando una gran parte de lo que era la audiencia y una gran parte de lo que se entendía y lo que se hacía en ese tiempo. Entonces yo creo que es importante y sería sabio poder estudiar lo que es el templo, el vocabulario del templo, para que así cuando estemos leyendo, por ejemplo, este versículo de Lucas, podamos entender qué era lo que estaban orando, porque dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaban orando? Por ejemplo, el versículo 13 dice, a ver, si seguimos leyendo, dice el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, ¿qué oración estaba orando en este momento Zacarías? ¿Cuál era su servicio? ¿Cuál era su división? Porque dice en el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte de ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. También dice que el versículo 8 dice que según la orden de su clase, ¿cuál era la orden de su clase? O sea, todas estas cositas y detallitos que vamos a ver a través de la escritura y de las cartas nos dan claves a nosotros de algo que pasaba en ese tiempo. Y todo esto está relacionado con el templo. Cuando nosotros estudiamos lo que es el templo, las oraciones, nos va a dar una gran información de todo lo que está hablando en este momento. Ahora, otra cosa importante que tenemos que considerar, porque estamos hablando lo que son las oraciones y el Sidur o el libro de oraciones. Sidur es un orden de oraciones que se ha establecido. Una vez el templo ha sido destruido, fue destruido en el año 70, se ocasionó o se hizo un problema para todo el pueblo. Ahora ellos no tenían un templo que era el lugar central de adoración a Dios. Eso es importante porque esto está ocasionando un problema dentro del pueblo para poderse acercar a Dios. Antes de ellos venían al templo, tenían que subir 3 veces al año, traían sus ofrendas, traían sus votos al templo, pero ahora no tienen el lugar central donde ellos se reunían, donde ellos venían a encontrarse con Dios. Entonces, eso ocasiona un problema dentro del pueblo y cuando nosotros estudiamos el Sidur es la respuesta a ese problema. Es lo que trata de resolver el problema que ha ocurrido tras la destrucción del templo. Y eso es importante porque cuando nosotros vemos la estructura del Sidur, está bien alineada a lo que es la estructura que había en el templo, la forma de cómo se hacía, cuándo se hacían las oraciones, en qué momento, qué se decía. Todo está estructurado basado al servicio que se hacía en el templo. Entonces, algo que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando lo que es la Biblia, el templo y sus ofrendas. Entonces, en este día vamos a estar concentrándonos en lo que es el Tamid y algún proceso del servicio del Sidur. Estos son algunos de los recursos que estoy utilizando
para esta enseñanza. Y recuerde que eh, hay una primera parte de esto, así que puede ir a nuestra página o al YouTube, mamarrajer.org, y ahí puede conseguir la primera parte de este tema, que le va a dar mucha más información de lo que pasaba en el antiguo Medio Oriente, porque no podemos nosotros hablar de ciertas cosas sin entender el contexto geográfico y cultural del antiguo Medio Oriente. De hecho, hay muchos mandamientos en la Biblia que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos lo que es la mujer dentro del templo, hasta dónde podía llegar la mujer, había ciertos lugares que ella podía llegar, pero habían unos límites, que habían prohibiciones para una mujer entrar a ese lugar. De hecho, había prohibiciones para distintas personas en distintos estatus. Por ejemplo, la mujer tenía prohibición de entrar, bueno, vamos a empezar desde el principio. Los gentiles tenían prohibido entrar a cierto lugar basado en el Soref. No podían pasar de ese lugar, y si una persona pasaba, estaba bajo la penalidad de muerte. Igualmente, la mujer podía llegar hasta cierto lugar del templo, y si pasaba de ese lugar, también estaba bajo penalidad de muerte. ¿Por qué la mujer tenía que llegar hasta cierto lugar? ¿Por qué el gentil llegaba hasta cierto lugar? Esas son preguntas que debemos hacernos cuando estamos estudiando. Bueno, cuando el gentil, que no estaba en convenio, el gentil que era una persona que adoraba otras deidades, no podía entrar a ciertos lugares porque profanaba el templo. Igual, la mujer no podía entrar a ciertos lugares porque Dios estaba protegiendo lo que era el honor de la mujer. Tenemos que entender que en el antiguo Medio Oriente, la mujer se dedicaba hacia prostitución ritual o sexo ritual, que tenía que ver con los rituales de fertilidad del antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, Canaán. Y cuando vemos el templo, Dios quiere hacer un contraste entre lo que son las deidades, que realmente no tienen ningún poder, no son Dios, y lo que es el Dios de Israel. Dios quiere hacer un contraste, y para eso tiene que proteger el honor de la mujer, para que las naciones y los demás no vean como que la mujer está haciendo sexo ritual dentro del templo. Entonces, hay un porqué las cosas que por eso debemos estudiar el contexto en el antiguo Medio Oriente y cómo se hacían ciertas cosas. Pero estamos utilizando todos estos recursos que usted puede adquirir, el Sidur Koren Shalem, y lo que es Abodaja Korbanot, los mandamientos y cosas así, y el Mishnah. Entonces, vamos a estar estudiando, utilizando, cuando nosotros estudiamos lo que son las ofrendas, tenemos que considerar el templo como el trono de Dios. Tenemos que considerar el templo como el trono de Dios. Tenemos que considerar el templo como el lugar de encuentro entre Dios e Israel. Tenemos que considerar que Dios mismo escogió a Jerusalén como el lugar de su trono. Entonces, por eso es que no puede ser cambiado, por eso es que no puede ser en otro lugar que no haya sido el lugar, no haya sido el lugar que Dios ha establecido, ha escogido. Dios escogió el monte de Sión. Es el medio de purificación que Dios establece mediante la sangre. O sea que Dios establece una forma como el pueblo puede ser purificado y cómo el altar puede ser purificado, que realmente es una gran importancia entender lo que es la purificación del altar y cómo se purificaba el altar. ¿Qué era lo que purificaba el altar? ¿Cómo se purificaba una persona? Hay distintos rituales dentro de la Torá que establecen distintos rituales para distintos tipos eh, podríamos decir, de transgresiones, o podríamos decir que también habían rituales para la pureza de ciertas cosas, por ejemplo, la muerte. Había una purificación para una persona que había tenido contacto con la muerte. Entonces, es el lugar que Dios escogió y la forma que Dios escogió para que el pueblo pudiera mantenerse puro y el altar pudiera mantenerse, especialmente el espacio sagrado donde Dios se encontraba con el pueblo, pudiera mantenerse en un estado de pureza. Tenemos las ofrendas de purificación y eliminación de la contaminación, haciendo nuestra presencia apta en el espacio sagrado. Una persona no podía subir al templo si no estaba apta, sino estaba en un estado de purificación elevado para que pudiera encontrarse con la deidad. Recuerde que desde que Adán cometió la transgresión en Edén, adquirió lo que es la muerte. La muerte es lo que hace la división entre la humanidad y Dios. A través de su transgresión,
Él trajo la muerte a la humanidad. Y por eso es que Adán tiene que ser expulsado de Edén. Lo mismo pasa cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la Haftará de consolaciones. La Haftará y el libro de Isaías nos está hablando precisamente de lo mismo. ¿Qué pasó con el pueblo cuando el pueblo transgredió, rompió el convenio, que tuvo que ser expulsado de Edén? Entiéndase, Edén en este momento como Israel, el templo. Israel es expulsado del templo, es expulsado de la tierra de Israel y es llevado en cautiverio a Babilonia por sus transgresiones. Lo mismo que pasó con Edén, es la misma historia que se va a repetir a través de la historia de Israel. Dios le da un convenio, Israel acepta el convenio. Israel transgrede el convenio, Israel va a la dispersión. Israel clama a Dios, Dios lo consuela, lo vuelve a traer a la tierra y el patrón se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Que todos los que somos parte del pueblo de Israel seguimos haciendo la misma rutina que hizo el pueblo de Israel. No podemos creer que nosotros somos mejores que ellos, sino que seguimos en el mismo patrón. Por eso es que Dios establece el, el, la cláusula en el libro de Deuteronomio de que si el pueblo, por más lejos que se haya sido llevado, desde ahí clama a Dios y pide perdón. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos la cláusula de perdón y cómo funciona. La cláusula de perdón funciona pidiendo perdón, pero cambiando nuestra conducta. Al nosotros cambiar nuestra conducta, Dios escucha nuestra plegaria y nos devuelve a la tierra, pero el convenio sigue siendo el mismo. El convenio no cambia. Entonces se establece lo que es una renovación de convenio. Ahora Dios, nosotros lo vamos a ver en el libro de Esdras, lo vemos en el libro de Nehemías, cuando el pueblo fue de Babilonia a la tierra de Israel, que Dios le da consuelo y lo vuelve a traer a la tierra. Entonces, ellos hacen una renovación de convenio, levantan el altar. El libro de Nehemías nos habla de eso y Edras. Se levanta el altar, se establece de nuevo el servicio en el templo y el pueblo hace una renovación de convenio y jura lealtad a Dios nuevamente, hasta que nuevamente cae en la transgresión. Es un patrón que vamos a seguir viendo a través de la escritura y hasta el día de hoy. Honor y vergüenza. Dios los pone en honor. El mismo pueblo por la transgresión del pecado va a la vergüenza, al exilio, y Dios espera que el pueblo clama, se arrepiente de sus pecados y Dios vuelve y lo trae a la tierra. Eh, Hablamos también en la última clase que rechazar el templo es rechazar la presencia de Dios en medio de su pueblo, es hacer lo que hizo Adán de rechazar la providencia de Dios. El templo, de hecho, cuando nosotros estudiamos lo que es en el antiguo Medio Oriente, lo que es establecer murallas dentro de una ciudad, es establecer la seguridad. El Dios, o en este caso, Dios establece las murallas de Jerusalén. De hecho, creo que es el Salmo 102 que dice que Dios, vamos a ver, establecer murallas en el Antiguo Medio Oriente representa la deidad eh, protegiendo a su pueblo. Entonces, rechazar el templo, que es el trono de Dios, que muchas veces por falta eh, por falta de tal vez conocimiento y tal vez eh, falta de estudio en el área del templo, se rechaza el templo, pero no entendemos o no consideramos que cuando nosotros rechazamos el templo, estamos rechazando la presencia de Dios en medio del pueblo, porque es la forma como Dios estableció su presencia en medio del pueblo, es en su trono, en el templo, en Jerusalén, la ciudad que él ha escogido, el monte que él ha escogido, el monte de Sión. Si nosotros rechazamos el templo y decimos no queremos que el templo sea construido, estamos básicamente rechazando que Dios more en medio de la humanidad. Estamos rechazando la provisión que Dios da a través de su presencia en medio del pueblo. Estamos rechazando la protección que Dios le da a su pueblo mientras Él mora en medio de su pueblo. Estamos rechazando los beneficios de Dios y la bendición porque no queremos que Dios esté en medio de nosotros. Fue precisamente lo mismo que hizo Adán. Adán, cuando nosotros estudiamos lo que es el rechazo que hizo Adán al él rechazar
la providencia de Dios y querer ser como Dios y ser él mismo el que se proveyera a sí mismo, estamos viendo cómo él está rechazando la presencia de Dios, está rechazando lo que Dios le había dado. Por eso él fue expulsado de Edén. Por eso la Biblia nos dice en el capítulo 3 y 4 de Génesis, nos dice que ahora Adán, con el sudor de su frente, él ahora va a tener que labrar la tierra, porque él rechazó lo que Dios le daba. Dios era su proveedor, Dios era su protector. Ahora él, con su propia fuerza, que es lo que él quiso, porque él quiso ser como Dios, ahora él tiene que proveerse a sí mismo. Ahora él tiene que labrar la tierra y trabajar. Es lo mismo que nosotros vemos cuando rechazamos el templo. Cuando se rechaza el templo, estamos rechazando la provisión de Dios, la tierra buena que Dios le ha dado a su pueblo, y estamos queriendo nosotros mismos ser autoproveedores de nosotros. Y por eso es que viene lo que es el exilio, viene lo que es la sequía, las consecuencias de la transgresión del convenio. Porque si Dios es el que provee y rechazamos a Dios como proveedor, como el protector, entonces ya el pueblo no tiene protección. Las murallas, que en el antiguo Medio Oriente se entiende como que la deidad protege esa ciudad, ya no son protegidas por Dios. Ahora el enemigo puede venir, puede penetrar las murallas, puede destruir la ciudad. La lluvia no tiene que caer en su momento porque el que provee la lluvia es Dios. Entonces, rechazar a Dios, rechazar el templo, rechazar su trono, es decir, nosotros podemos proveernos nosotros mismos, somos autosuficientes, no necesitamos de Dios. Y ahí es cuando viene lo que llamamos maldición, que realmente no es maldición, sino que es la consecuencia de nuestros actos. Entonces, Adán, la consecuencia de sus actos fue que ahora él estaba fuera de, podemos decir, de la tierra, el Edén, y ahora tiene que ir fuera de la tierra, el exilio, la tierra, el Edén en este caso representaría lo que es el templo y la tierra de Israel. Ahora tiene que ir al exilio y trabajar. Siempre que Israel va al exilio, siempre va como esclavo, como tiene que servir a los que lo han capturado. Y eso es un dato importante porque eso pasa siempre que se rechaza el templo y la presencia de Dios. Rechazar el pueblo es querer decirle a Dios dónde queremos que Él establezca su morada. O sea, rechazar el templo es decirle a Dios que queremos que Él establezca su morada en algún otro lado. O sea, si nosotros movemos el templo, cambiamos el templo de su lugar, estamos diciéndole a Dios dónde nosotros queremos que ir a adorar, dónde nosotros queremos que sea el punto de adoración. Es querer estar en el exilio y lejos de Dios. El rechazo del templo también es nosotros querer seguir en el exilio, utilizando la metáfora del capítulo 4 del libro de Génesis. Eso lo estuvimos viendo la última vez que estábamos haciendo el estudio. También vemos lo que son las ofrendas principales o los servicios principales del templo, que tienen que ver con las ofrendas diarias. Por ejemplo, en este caso, lo que es la mañana y la tarde. Tenemos las ofrendas que son semanales, que son de cada Shabbat. Recuerde que el servicio de Musaf se da en Shabbat. Y también tenemos ofrendas que son anuales. Las ofrendas anuales, perdón, mensuales, que son cada Rosh Hodesh. Y luego tenemos las ofrendas anuales. Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot. Tenemos las de Rosh Hashanah, tenemos las de Yom HaKippurim, tenemos las ofrendas de Sukkot y la Shemini Atzeret. El ciclo israelita de días santos combina el calendario agrícola con el de la dinámica de los actos de Dios en la historia. Esto es algo importante porque las fiestas, los días solemnes, las santas convocaciones tienen que ver con lo que es las maravillas y las proezas que Dios ha hecho por Israel. Por ejemplo, el ciclo israelita de días santos combina el calendario agrícola con el de la dinámica de los actos de Dios en la historia. Se prescriben ofrendas diarias, mensuales y anuales para la purificación y la expiación, la congregación y la celebración en la relación de alianza entre Dios y su pueblo. Entonces, cuando nosotros subimos a las ofrendas o perdón, a lo que son las santas convocaciones, estamos conectando y estamos agradeciéndole a Dios los actos que Dios ha hecho de salvación, de redención.
De hecho, cuando nosotros estudiamos lo que es el servicio del templo, nosotros vemos perfectamente el plan de cómo Dios quería redimir la humanidad de la muerte, cómo Dios quería que la humanidad o cómo Dios quiere que la humanidad se pueda acercar a Él, pero tiene que ser en un estado adecuado para convivir con una deidad santa. Recuerde que Dios es santo y algo impuro no puede tener contacto con lo que es santo, con Dios. También estamos viendo lo que son las ofrendas acá utilizando este libro, Abudá Kubranot, que nos habla de las distintas ofrendas, cuántos animales se traían. Algo importante que debemos estudiar porque cada festividad tenía sus distintos animales que se traían y tenía las distintas formas de cómo se hacían. De hecho, no los habían distintos kohanim que tenían que ser el servicio basado en el animal que se traía. Si se traía una oveja, requería ciertos kohanim. Si había, o sacerdotes, si había, si era un bull, un toro, había un número de sacerdotes que tenía que hacer la ofrenda en ese momento. ¿Cómo se salpicaba la sangre? ¿En qué lugar se salpicaba la sangre? Porque basado en el altar, en los lugares que estaba el altar, si usted ve acá en esta foto, hay líneas y hay lugares en donde se salpicaba la sangre basado en la ofrenda que se traía. Todos estos son detallitos que nosotros tenemos que considerar cuando estamos estudiando lo que es el templo. Dice, el ciclo israelita de días santos combinaba el calendario agrícola con la dinámica de los actos de Dios en la historia. Esto ya lo leímos. Ok, eh, sigamos. Dice, eh, Israel y el servicio de Tamid. Durante el tiempo de la ofrenda pública en el templo por la mañana y la tarde, Tamid, independientemente de donde residiera el pueblo de Dios, los judíos recitaban una serie de bendiciones o oraciones conocidas como las 18 bendiciones. Ese es el Shemoneh Atzeret o la Amidá. La Amidá es la oración de pie, la oración que se hace parada. Por ejemplo, si vamos al libro de Daniel, capítulo 6 versículo 2. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6 y versículo 2, que nos dice de esta manera. 10, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Tenemos aquí un precedente de que Daniel oraba 3 veces al día hacia el templo. Como dije al principio, tenemos que entender el problema que había cuando el templo era destruido. Recuerde que era el lugar de conexión con Dios. De hecho, cuando nosotros estudiamos lo que es la historia en Babilonia, cuando el pueblo fue llevado a la dispersión, fue exiliado hacia Babilonia, Edras, Nehemías, Zorobabel y otras personas, Daniel y sus amigos, están lidiando con un problema dentro de un lugar extraño, un lugar que ellos no conocen. El pueblo ahora no tiene el lugar central de adoración, el templo. Entonces, utilizando este problema, basado en este problema, ellos que representaban la gran asamblea del pueblo, ellos establecen unos protocolos y unas formas de cómo el pueblo puede mantenerse acercado a Dios, aún en la diáspora. Ese es el problema que estamos viendo. Por eso es que nace el libro de rezo, el Sidur. Por eso es que nace. Porque se establece una forma de cómo el pueblo puede mantener la conexión con Dios aún mientras está en el exilio para que no se asimile a la costumbre de una nación. Entonces, ellos establecen una forma, por ejemplo, la forma de cómo orar, la forma de cómo se lee la Torá, cuándo se lee la Torá. De ahí es que se establece, la Torá se divide en secciones. No es que no se leía cuando estaba el templo, sí se leía, pero se establecen, por ejemplo, los lunes y los jueves como días para la lectura pública del Sefer, del rollo de la Torá, para que el pueblo pueda seguir escuchando las palabras de Dios, para que el pueblo pueda mantener esa conexión.
Es de ahí que nacen muchas de las costumbres que se hacen hoy día utilizando el Sidur. Por eso es que nosotros no podemos descartar el Sidur, porque es parte de un servicio para mantener vivo lo que era el servicio del templo. Por eso es, por ejemplo, cuando usted lee el Major de Yom Kippur o de Rosh Hashanah, le va a hablar del servicio que se hacía en el templo. Cuando usted lee en las oraciones diarias, le va a hablar del servicio que se hacía en el templo cuando el templo estaba en pie. Entonces, el patrón que sigue es el mismo. Por eso es que si nosotros desconectamos y eliminamos rechazamos el orden que se estableció el Sidur, entonces estamos perdiendo esa gran información y la forma en cómo se hacía el templo, en el templo, que volverá a hacerse. Salmos 55, 16 y 17 nos dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Adonai me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces el salmista está también aludiendo a las oraciones que se hacían tarde y mañana, el Tashaharit y el Minjá, que se hacía en la tarde. Dice, en consecuencia, todo Israel se unió a alabar a Dios como el poderoso redentor de Israel. O sea que mientras se estaban haciendo los servicios en el templo, el pueblo estaba unido en los distintos lugares donde se encontrara, estaba unido alabando a Dios como el poderoso redentor de Israel, suplicando al Señor que sanara sus aflicciones, pidiéndole o pidiendo que se le concediera el perdón y el perdón por sus transgresiones. Para la nación de Israel, floreciera para que se realizara la salvación y para la resurrección de los muertos. Cuando nosotros leemos lo que es el servicio de, cuando nosotros leemos el servicio diario de lo que es la midá, vamos a ver lo mismo, el mismo patrón que se hacía cuando estaba el templo. Recuerde que dice que todo Israel se unía a alabar a Dios como el poderoso redentor de Israel, suplicando al Señor que sanara sus aflicciones. Cuando nosotros leemos el Sidur, por ejemplo, vamos a leer lo que es la Midá, que empieza, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, y de nuestros ancestros, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios grande y poderoso y maravilloso, Señor supremo, que prodigia generosamente, y es el creador de todo lo que existe, quien recuerda la gracia de los ancestros y trae redentor para los hijos de sus hijos en aras de su nombre, con amor. Y sigue diciendo, Rey que ayuda, salva, Rey que ayuda, redime y protege, bendito eres Señor, escudo de Abraham. Y empieza a exaltar a Dios, por ejemplo, el poder de Dios. Señor, tú eres eternamente poderoso, tú revives a los muertos y tienes gran poder de salvación. Sostienes con benevolencia a todos los seres vivos, revive a los muertos con gran misericordia, da soporte a quienes caen y cura a los enfermos. Recuerda lo que está diciendo acá, que mientras ellos estaban en las distintas partes de Israel, se estaba haciendo un servicio mientras mientras hacía el servicio del templo. También se hacía un servicio en las ciudades donde ellos se encontraban, las distintas personas del pueblo de Israel. Y ellos estaban suplicando al Señor que sanara sus aflicciones, pidiendo que le concediera el perdón y y el perdón por sus transgresiones para que la nación de Israel floreciera, para que se realizara la salvación y para la resurrección de los muertos, que la resurrección de los muertos siempre ha sido el tema. Dice, si seguimos leyendo acá, dice, sostiene a los con benevolencia a todos los seres vivos, revive a los muertos con gran misericordia, da soporte a quienes se caen, cura a los enfermos y libra a los prisioneros, y cumple su promesa con quienes yacen en la tierra. ¿Quién es como tú, Todopoderoso? ¿Quién te puede asemejar? Rey que quita la vida y restaura y hace brotar la redención. Y eres fiel en revivir a los muertos, bendito eres tú, Señor, que revive a los muertos. Y cuando nosotros estudiamos la porción es semanal, la mitad semanal, recuerde, la mitad tiene una diferencia cuando se hace en Shabbat y cuando se hace los días de semana. En Shabbat tiene ciertas bendiciones, tiene 7, mientras que en los días semanales tiene más bendiciones porque tiene súplicas. Por ejemplo, tiene lo que es a ver, después de ser exaltado tiene lo que es el perdón, que dice, perdónanos, Padre nuestro, porque hemos errado. Discúlpanos, Rey nuestro, porque hemos pecado intencionalmente, pues tú perdonas y disculpas. Habla sobre lo que es la redención.
También tiene lo que es la curación, página 118 del Coren, del Coren Shalem, del Sidur Coren Shalem, que dice, cúranos, oh Señor, y seremos curados, sálvanos y seremos salvos, pues tú eres nuestra alabanza. Trae completa recuperación para todas nuestras dolencias. Habla sobre la prosperidad, que Dios pueda prosperar a Israel. También habla de lo que es la reunión de los exilios o los exiliados. Habla de la justicia, que Dios restablezca la justicia y los jueces como antes. Y también habla sobre lo que es la reconstrucción de Jerusalén, y la respuesta a la oración, servicio del templo que sea restaurado. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el Sidur, se alinea perfectamente a lo que se hacía en el templo y lo que hacía el pueblo mientras el templo estaba en pie. Esto más tarde se extendió, se desarrolló más, especialmente cuando estaban en Babilonia, y luego cuando se destruyó el templo en el año 70, se desarrolló aún más las oraciones para que el pueblo pudiera mantener la conexión y mantener vivo lo que era el servicio del templo. Entonces, las oraciones se hacían en la mañana a las 9 aproximadamente, y en la tarde aproximadamente a las 3. El pueblo levantó sus voces hacia los cielos y le pidió a Dios que intercediera en su nombre como nación. De hecho, esto es parte del servicio del Tamid. Parte del servicio del Tamid en la mañana era un tipo de intercesión entre lo que es el pueblo y lo que es Dios, que Dios mantuviera su, su protección, su cuidado y perdonara las transgresiones de Israel. Eso es parte de lo que era el servicio del Tamid. Y recuerde que estas oraciones, los 18 bendiciones o lo que son las oraciones de Shabbat, se hacían en el templo mientras se estaba haciendo el servicio. De hecho, nosotros lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 1, lo que leímos ahorita, que estamos hablando ya del primer siglo, que nos dice versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y por ahí sigue hablando. Ahora, ¿qué oración estaba haciendo él? Porque cuando nosotros estudiamos lo que es el servicio del templo, una persona no podía cambiar una oración establecida. Recuerda que en el templo, una persona no podía establecer su propio servicio. El servicio ya tenía un protocolo de cómo se llevaba. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Perdón, Zacarías en este momento no puede estar introduciendo su propia oración, sino que tiene que estar haciendo una de las oraciones que se hacían para ese servicio. Entonces, las oraciones que se están haciendo en este momento son las oraciones de la midá. Entonces, en mi opinión, yo pienso que él estaba haciendo la oración por la redención del pueblo de Israel, porque nosotros vamos a ver que se alinea perfectamente con lo que Dios le está trayendo, que va a traer a su hijo, que va a proclamar lo que es el mensaje podríamos decir, de Shubá, de que el pueblo se arrepienta de sus malos caminos, y después vamos a ver que viene el mensaje de Yeshua, empieza el ministerio de Yeshua y empieza hablando de cómo Yeshua empezó a hacer su ministerio, que precisamente era lo que iba a traer, redención para el pueblo. Entonces, pero son parte de las oraciones que se hacían diarios del Tamid. Dice, Israel es el servicio de Tamid. Salmo 59:16. Pero cantaré de tu poder. Sí, cantaré en voz alta de tu misericordia por la mañana, porque me has sido mi defensa y refugio en el día de mis problemas. También Salmo 141:2. Que mi oración se presente ante ti como incienso y el levantamiento de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces son versículos en el libro de Salmos que podemos encontrar que da alusión a lo que era el servicio del templo, lo que se hacía. Recuerde que hay mucha información que nosotros no vamos a encontrar, por ejemplo, del primer templo, el templo de Salomón. Ahora, por ejemplo, el Salomón, cuando hace la oración de dedicación del templo, dice que todo el que ore y se dirija hacia Jerusalén, hacia ese templo. Por eso es que se ora hacia el templo en Jerusalén.
y eso tiene una connotación de una oración que se estaba haciendo. Nosotros sabemos que siempre ha habido oración de perdón, ha habido un protocolo de oraciones, aunque no podemos tal vez buscar ciertas evidencias para el primer siglo, perdón, para el primer templo, sí podemos encontrar como que datos o destellos de luz de que había un sistema establecido de cómo se oraba en el primer templo. Eh, Seguimos por acá. Dice, evidencias del primer siglo. Dice, ya Lucas lo leímos y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Lucas 1:10. Hechos 3:1 dice, y Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Está dando tiempos específicos de cuándo era que se estaba haciendo la oración. Ahora, se está dando la información. Ok, el Sidur. ¿Cómo funciona el Sidur? Vamos a seguir esto y esto ya lo había dado en la otra clase, pero estamos repasando. El Sidur empieza con las oraciones de alabanza y gratitud. De hecho, voy a pasar acá, vamos a pasar este otro slide. Eh, a ver. Dice, Rabbi Shimon Schwab, de 1995, líder de la comunidad judía alemana en Washington Heights durante casi 40 años, sugiere que nuestro servicio del corazón corresponde al servicio del Beit HaMikdash. Por lo tanto, todo Shaharit puede ser visto como un camino simbólico hacia el encuentro privado con Dios. Esta es la forma como el judaísmo, como el servicio del primer siglo, las personas del primer siglo, las personas que estudian Torah, los académicos, entienden lo que es el servicio del corazón. Lo entienden como el servicio que se hacía en el Beit HaMikdash, el servicio que se hacía de las ofrendas, de la persona trayendo sus ofrendas y haciendo sus oraciones. Entonces, de ahí es que sale lo que es este patrón de servicio que estamos utilizando aquí. Por ejemplo, una persona cuando se levanta en las mañanas empieza con lo que son las bendiciones matinales. Eso se encuentra en el Sidur, lo vamos a encontrar en lo que es la página 5, 6 y 23 de lo que es el libro del Koren Shalem. Y empieza la persona lo que es la exaltación. Recuerde, hay formas de cómo acercarse a Dios. A veces nosotros no consideramos la forma de cómo una persona se acercaba en el primer siglo, cómo una persona se acercaba a Dios, inclusive en la forma de la adoración de las deidades en el antiguo Medio Oriente. Había una forma de cómo una persona se acercaba. No era simplemente decía, Dios, yo quiero esto y esto y esto y esto. No, había un protocolo establecido. Todo el mundo del antiguo Medio Oriente, todo el mundo del primer siglo, todo el mundo que adoraba una deidad entendía este protocolo. Era lo mismo que acercarse a un rey. Una persona no va donde un rey y le exige. Una persona va delante del rey y le exalta. No, tú eres grande, tú eres poderoso. Por ejemplo, vamos a leer acá en el libro del Koren Shalem, página 6, y dice, son oraciones que se hace cuando una persona se despierta. Por ejemplo, dice, te agradezco, Rey viviente y eterno, por devolverme piadosamente el alma. Grande es tu confianza. Eh, y sigue por ahí bendiciendo, haciendo bendiciones y exaltando a Dios. Si seguimos leyendo todo lo que es las bendiciones matinales, vamos a ver que va a seguir exaltando a Dios y acercándose eh, de una forma reverencial delante de Dios utilizando un patrón. No simplemente la persona se levanta y le dice a Dios, yo quiero esto y esto y esto, haz esto por mí. No, hay un protocolo de cómo la persona se va acercando a Dios y lo vemos a través del Sidur. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la página 8, página 23, perdón. 23. Dice que el reino que es el Adón Olam, que reinó antes de que cosa alguna fuera creada, cuando todo fue hecho conforme a su voluntad, fue proclamado rey. Cuando todo cese de existir, él reverentemente reinará en soledad. Él fue, él es y él será por siempre glorioso. Él es uno y no hay otro a quien compararlo, asociarlo. Sin comienzo y sin fin, él detenta el poder y el gobierno. Él es mi Dios y mi redentor viviente. Él es la fortaleza en la cual me respaldo en los momentos difíciles. O sea, es un tipo de exaltación a Dios antes de llegar a lo que son las peticiones personales.
Entonces, la persona empieza acá, esto vendría siendo lo que es la corte de las mujeres. Cuando nosotros vemos el templo y la ubicación de los lugares en donde se hacían las oraciones, es un tipo, recuerde que la persona va entrando por las puertas y va acercando. El Salmo dice, entraré por las puertas con alabanza, en agradecimiento y alabanza. Entonces, la persona va entrando cuando estamos haciendo las oraciones diarias, utilizando el Sidur. La persona va entrando en un tipo de reverencia desde que entra aquí hasta que entra hasta acá, simbólicamente, porque recuerde que solamente hasta ciertos lugares podían entrar lo que son los Kohanim. Los israelitas solamente llegaban hasta este lugar que encontramos acá. Solamente hasta aquí llegaban los israelitas. Entonces, hasta donde es la división entre la corte de los israelitas y la corte de los Kohanim la Sará, el lugar donde ellos se paraban. Pero ellos entraban simbólicamente, se puede entrar aquí utilizando el patrón de lo que es la oración. Entonces dice, en este momento Israel se encuentra en este lugar. Y se encuentran los 15 pasos que están acá, que la persona va subiendo. Recuerde, lo encontramos en lo que son las páginas 26 y 30 del Sidur. Después la persona en el diario empieza lo que son las alabanzas. Hacer las alabanzas, maravillas de la creación, que son el Pesuqué de Simra. Empieza las oraciones de alabanza, las maravillas de la creación, la presencia de Dios en la historia, la presencia de Dios en la historia, cómo Dios ha protegido al pueblo. Por ejemplo, se canta el salmo, el cántico de Moisés, el Éxodo capítulo 15, de cómo Dios protegió a Israel, lo condujo salvíficamente hasta el otro lado a través de las aguas, y cómo Dios destruyó a los enemigos de Israel y lo que Dios ha hecho a través de la historia del pueblo. Por ahí sigue la persona ascendiendo en la oración hasta lo que es el Shema y las bendiciones. Recuerde que el Shema es la aceptación de la soberanía de Dios. Es un juramento de lealtad que se hace en todo momento, todos los días, dos veces. Por eso se dice que es tomar el yugo de los mandamientos, tomar el yugo de Dios, que es la aceptación de que Dios es rey, que Dios es soberano y que nosotros somos sus súbditos y nosotros aceptamos sus mandamientos, aceptamos su Torá. Lo aceptamos como creador, dador de la Torá, el rey y la presencia en la historia. Eso empieza en lo que es el Shema, que nosotros lo vamos a encontrar en lo que es, a ver si encuentro las páginas acá, 88 al 96. En las páginas 88 y 96 quiero leer solamente algunas partecitas que empieza, de hecho, esta porción empieza con lo que es el Barejú. Y fíjese que esto es importante porque cuando se está haciendo un Barejú en una comunidad es porque hay 10 personas que han tomado que están en convenio y son 10 personas que son circuncidadas, son 10 personas eh, que han entrado a este paso, han dado un paso más adelante en ese aspecto. No es que una persona que no está circuncidada, otra persona no puede, pero se entiende dentro si nosotros estudiamos la estructura del templo, habían ciertas personas que podían pasar del Sorek en adelante. Entonces se entiende que cuando se va a hacer el Barejú, tiene que haber un minyan, personas que son responsables que han abrazado el convenio y son leales, entienden lo que es el convenio y son leales. Si se dice el Barefú, empieza con eso. El Barefú, el Señor, bendecida al Señor, el bendecido, y la comunidad responde, bendecido el Señor, bendito por toda eternidad. Bendecida al Señor, que es bendito por toda eternidad. Y empieza, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que forma la luz y crea la oscuridad, hace la paz y todo lo que crea. Y por ahí sigue diciendo hasta que llega al Shema, habla de la exaltación de Dios, como Dios ha protegido al pueblo, y llega al Shema, donde la persona acepta la soberanía de Dios
y acepta que Dios ha sido fiel, que Dios es verdad, que Dios es fidedigno y que Dios está por encima de todo. De ahí la persona pasa a lo que es la audiencia privada, algo que es bien importante porque de ahí la persona pasa a lo que es la amidad. La amidad es la audiencia privada con Dios. Es donde la persona se acerca al lugar del, eh, lo que es el Kadosh HaKadoshim, lo que es el lugar más santo del templo, y empieza lo que son las oraciones privadas. Normalmente, estas oraciones privadas empieza con la amidad, que es la exaltación de Dios, empieza a bendecirlo porque Dios es grande por su misericordia, porque Dios le ha provisto y cuida, lo cura y protege. Y después de eso, la persona empieza lo que son las oraciones eh, de descenso, la repetición de la amidad, que ya la persona ha dado varios pasos hacia atrás y ahora se encuentra en eh, lo que es la corte de las mujeres de nuevo. O sea que la persona empieza su caminar desde acá, pasa por la corte de las mujeres, pasa por todo esto, lo que tiene que ver con el altar, el servicio que se hace con el altar, pasa por acá y llega hasta lo más íntimo con Dios, que es la midá. Por eso es que cuando se hace la midá, se supone que una persona esté parado, esté bien concentrado en lo que es las oraciones que se está haciendo. Recuerde que es una audiencia privada con Dios, con el Rey, que es algo que la persona tiene que estar en reverencia. Por eso es que no caminamos, no hablamos con el que está al lado, sino que nos enfocamos en nuestra oración con el Creador, con el soberano. Le damos la importancia a Dios que Él se merece, el respeto que Él se merece como soberano, como Rey, como nuestro Dios. La persona, una vez empieza eso, empieza a descender con la súplica final, que es la repetición de la amidad, y ahí sigue dando pasos hacia atrás hasta lo que es el salmo del día, para establecer las prioridades del día. Se empieza a decir el salmo que eh, sale del Ulam hasta la Sará, donde nos detenemos para repetir el Shemoneh Esrei o las 18 bendiciones. Y de ahí continuamos hacia atrás recitando el resto del servicio. O sea, nos encontramos acá dando pasos hacia atrás, retirándonos de la presencia de Dios en ese momento. Y eh, y aquí es donde empezamos a recitar la última bendición que tiene que ver con el aleino, que son las declaraciones finales. Esta es una travesía que se hace diario, desde empezar desde en la mañana al levantarse con las alabanzas y la gratitud, damos la travesía a través de nuestras oraciones y nos encontramos en el aleino donde reconocemos a Dios como el único y soberano, el único Dios y que fuera de él no hay otro. Por eso es que cuando nosotros entramos en un pacto con Dios, nosotros tenemos que entender bien el pacto que estamos haciendo, porque no hay paso atrás. Cuando hacemos un convenio con Dios y aceptamos el yugo de la soberanía de Dios como nuestro Dios y que no tenemos otro Dios fuera de él, nosotros le debemos exclusiva y total lealtad a Dios. Hay veces que hay personas que cuestionan lo que es el libre albedrío. Sí, una persona tiene libre albedrío siempre y cuando no entre en un convenio. Cuando nosotros estudiamos el convenio en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona con su libre albedrío decide entrar en un convenio, es voluntario que entre en ese convenio, la persona se ata con ese convenio. La persona no puede romper el convenio. Recuerde que el convenio establece las estipulaciones para que una persona pueda seguir. Y los convenios, bueno, depende del convenio que sea, pero el convenio entre Dios y su pueblo es para siempre. Cuando Israel abrazó el convenio y una persona quiere entrar dentro del convenio de Israel y abraza ese convenio, el convenio es para siempre, no puede salir. El libre albedrío ahora radica dentro del convenio en nuestra fidelidad a Dios. Nosotros le debemos total lealtad a Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, por ejemplo, y otros lugares, dice que Dios compró su pueblo, Dios redimió al pueblo y el pueblo decidió entrar. El pueblo no salió de Egipto como esclavos para ser libres y hacer lo que quiere y andar al garete por todos lados. No, el pueblo salió de Egipto, Dios lo sacó de Egipto
y Dios lo liberó de su esclavitud, lo trajo al monte Sinaí y Dios le propuso le dio una propuesta al pueblo. O si tú eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Si tú aceptas las condiciones de este convenio y aceptas que yo sea tu Dios, yo te voy a dar estas bendiciones y estas bendiciones. Pero ojo, no dejes de seguir lo que son las estipulaciones del convenio, porque entonces van a venir estas maldiciones sobre ti. Entonces, ese es el convenio que una persona hace. Cuando una persona decide voluntariamente entrar en convenio con Dios, su libre albedrío radica en hacer la voluntad de Dios, pero no radica en hacer lo que la persona quiere fuera del convenio o las estipulaciones establecidas en el convenio. Sigo por acá. Entonces, ahora entramos a lo que es el servicio del templo. Por ejemplo, en la Mishnah, el Tratado de Tamid 1.2 nos dice, y el Tamid 3.8, aquellos que deseaban hacer sorteos para el privilegio de realizar el servicio se levantaban temprano y realizaban su ablución ritual o tevilá antes de que llegara el funcionario designado. El oficial llamó a la puerta de la cámara del corazón y los Kohanim la abrieron. Llamaba a los Kohanim que se habían purificado y se ordenaba que decidiera por sorteo cuál de los Kohanim debía servir ese día. Entonces, había una forma de cómo empezaba el servicio en la mañana. Ellos empezaban muy temprano y se levantaban los que querían. Todos tenían que levantarse a una hora y tenían que estar preparados para cuando viniera la persona que iba a el oficial que llamaba a la puerta de la Cámara del Corazón en donde ellos habían pasado la noche. Entonces ellos, de hecho, la Cámara de del Corazón se encuentra aquí atrás. Precisamente aquí está eh, la foto de donde se encontraba. Entonces ellos iban a, los que se iban a preparar ese día para el servicio, hacían una inmersión ritual y se encontraban en un estado de pureza ritual para poder entonces empezar el servicio de ese día. Llegaba la persona y tocaba y los llevaba a lo que era el lugar donde iban a hacer sorteo para ver a quién le iba a tocar. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, a lo mejor ahorita lo vamos a ver, el sorteo de lo que es, vamos a ver más adelante. Dice, los sorteos para el servicio. Ok, sorteos para el servicio realizado en Beaptinas o en el templo. Dice, el primer sorteo tenía que ver con tomar las cenizas, limpiar las cenizas que se encontraban en el altar. Después tenían que disponer la disposición de la pira principal, que habían tres normalmente, y cuando era Yom Kippur habían cuatro, y tenían que arreglarlas. La disposición de la segunda pira y traer dos troncos adicionales de madera, matanza de la ofrenda diaria, limpieza del altar interno, recibir, arrojar y rociar la sangre de la ofrenda diaria, limpieza de la menorá y preparación de 5 de las lámparas, transporte a la rampa de las porciones de ofrenda diaria, sus libaciones de vino y la ofrenda de comida del Cohen Gadol que tenía que traer todos los días. Por ejemplo, la inmersión, tenía que ver la inmersión, lotería para recoger las cenizas, lavado en el Kior, tenía que lavarse las manos y los pies antes de oficiar, y puso, basado en Éxodo 40:31, que nos dice, puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para las abluciones. Con ella Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Tenemos recoger las cenizas, Levíticos 6:9 al 13, que dice: el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará la ceniza a la que el fuego ha reducido en el holocausto sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras, y llevarás la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. 5. Los Kohanim o los sacerdotes se lavan en el Kior para empezar sus labores. Preparan la madera, basado en Levíticos 6:9 al 13. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña
en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Todo esto tiene que ver con lo que es todo esto tiene que ver con lo que es el servicio de la mañana y cómo se hacía. Había un proceso en el templo que se hacía. Otra cosa que nosotros vemos es que, por ejemplo, después de haber santificado sus manos y sus pies, Cohen tomaría la pala y la llevaría a la parte superior de la mixbea, movía los carbones encima de la pira a ambos lados, recogía una palada de carbones completamente carbonizados, formados a partir de las extremidades de las ofrendas de Olá que había sido quemadas en el centro del fuego, como estaba escrito en Levítico 6:3. Separará para parte de la ceniza de lo que el fuego ha consumido de la ofrenda Olá, luego descendería por la rampa hasta el piso del patio. Giraría hacia el norte y caminaba manteniéndose al este de la rampa, 10 amo hacia el norte. En ese momento amontonaba suavemente las brasas que se separaban en el piso del patio, como está escrito en ese versículo. Lo pondrá junto al mixbea, colocaría las brasas a una distancia de 3 tefajim del lado este de la rampa, en ese mismo lugar donde colocaría los buches de las ofrendas del ave Olá, así como la ceniza de mixbea interior y las cenizas de la menora. Rambam Hilher Umusafin nos habla de eso. Esto es como lo instruye la Torá. Él lo colocará en el lado del mixbea, lo que implica que la ceniza debe colocarse cerca del mixbea. Entonces había una forma de cómo ellos hacían todo esto. Dice, ok. Ok. Dice, organizando las pilas en Bixbea. Oh, bueno, eso fue lo que leímos ahora. Después de quitar la ceniza y colocarla sobre el tapúa, situado en medio del Bixbea, el tapúa lo encontramos acá en el medio, el lugar de la pira quedó limpio y accesible. Los otros Kohanim luego irían junto con él, que ganó el derecho de las terumas Hadeshem, o sea, de limpieza de las piras, y comenzarían a traer troncos de madera para el mixbea o para el altar de la cámara de la madera. Uno, y comenzarían a traer tronco de madera, ok, para el mixbea de la cámara, ok, dos, que se usaría para armar las diversas piras del mixbea. Estos troncos fueron cortados de ramas de higueras, o sea que estas eran las ramas que ellos utilizaban para lo que era el servicio diario, ramas de higueras, nogales y árboles de aceite bálsamo. Previamente había sido revisado por cualquier imperfección que descalificara la madera para el mixbea, como si se hubiera encontrado aguzanada o madera que había sido tomada de una estructura construida. Rambam Hillel y Surei Hamixbea y Menahó 22a nos habla sobre esto. O sea que esta madera era inspeccionada antes de ser utilizada en el templo. Este lugar se encuentra en lo que es el, el en el templo. Se encontraban ahí lo que eran los Kohanim que habían sido descalificados por alguna razón. Ellos se dedicaban a lo que era la inspección de la madera, si estaba apta o no para el servicio diario. Dice, se prepararían 3 conjuntos de fuego en la parte superior del altar. El primero era el arreglo grande sobre el cual se ofrecía la ofrenda continua y las demás ofrendas. Luego el segundo era un pequeño arreglo a su lado, del cual se tomaba fuego en un brasero para ofrecer la ofrenda de incienso cada día. Y el tercero no estaba asociado con ningún otro propósito, excepto para cumplir con el mandamiento, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:9 al 13. Entonces, estos eran los 3 fuegos que habían encima del altar en un día común. Y vas a encontrar lo que es los de los korbanot, lo que eran las ofrendas diarias o las ofrendas que se traían, el fuego del incienso que se encontraba en esta esquina de acá, que está al suroeste del templo, del altar, y vas a encontrar lo que es el al noroeste, el fuego perpetuo, que era el que se usaba para encender, era el tamid, que se debía tener encendido en todo momento. Entonces, después de ellos
seleccionar la madera, ponían toda la madera en su lugar y se preparaban para lo que era el servicio diario. El fuego para el incienso: se seleccionan troncos de madera de higuera de buena calidad y se hace un segundo arreglo para el fuego para la ofrenda de incienso. Cerca de la esquina suroeste, 4 codos al norte de la esquina, contendría 5 seas de brasa. En el día de reposo contendría como 8 seas de brasa, porque en cada día de reposo se ofrecían sobre ella las 2 copas de incienso de los panes de la preposición. O sea que en Shabbat, además de ofrecer lo que era el incienso diario, también se ofrecía el incienso, se ponía incienso para lo que era, eh, se ofrecía para lo que eran los panes de proposición que se ponían en su lugar. Dice el segundo sorteo: con el mixpa ahora preparado y esperando las ofrendas del nuevo día, los Kohanim una vez más sortearían para decidir quién tendría el privilegio de realizar varios trabajos o varios abodá. Después de colocar los 2 bloques adicionales en la pira administrador, y los Kohanim irían al Lishkat Hagasik para realizar el segundo sorteo. 13 Kohanim fueron elegidos en este sorteo, siguiendo el orden en que se encontraban. Abodaja Corbanos, sacamos esto de este libro. Entonces, después de ellos poner todo lo que era la madera en su lugar y preparar lo que eran los fuegos, entonces ellos se dirigían a lo que era el Lishkat Hagasik, que era el lugar donde se reunía también el Sanedrín o el Sanedrín, el cuerpo judicial, y ahí hacían ellos lo que eran los sorteos para quién iba a traer las ofrendas y otros sorteos que tenían que ver con el servicio diario. Dice, el administrador, preparación para el servicio diario. También, el administrador les dijo: vengan y participen en un sorteo. Después del sorteo, los servicios se otorgaron de la siguiente manera. La segunda lotería para dividir los 13 servicios: el que mataba el corbán, el que recolectaba la sangre y la asperjaba en el altar, remover las cenizas del altar en el lugar santo, limpiar los residuos de la menorá, quien llevaba las partes al altar: la cabeza y la pata derecha desde la rodilla, las patas delanteras, la rabadilla, incluyendo el fatel, el pecho, cuello, corazón, pulmones, tráquea y algunas costillas, los 2 lados, columna vertebral y el brazo y el hígado, las entrañas y las 4 patas, de la rodilla hacia abajo de la ofrenda farinácea, el habitín o la ofrenda del Cohen Gadol, sumo sacerdote, y la libación del vino. Esto era como se distribuían lo que eran las ofrendas, quién iba a llevar qué parte y quién iba a traer las libaciones, y todo tenía un orden. Y nadie podía alterar este orden establecido en el templo. Este orden había sido establecido y nadie podía cambiarlo. Entonces, esto nos enseña a nosotros, cuando nosotros estudiamos el templo, estudiamos el servicio, estudiamos cómo se hacían las cosas en el templo, nos enseña a nosotros una gran lección. Nos enseña que para todo hay un orden. Y lamentablemente muchas veces nosotros tratamos de saltarnos los órdenes, el orden establecido, porque queremos avanzar más rápido o queremos llegar a ser vistos más importantes, o queremos hacer algo porque queremos hacerlo, o, o pensamos que merecemos hacer algo. Mientras que en el templo nos enseña a nosotros que cada persona tenía su participación, cada uno tenía una parte importante. Por ejemplo, la persona que limpiaba el altar no podía, no se podía empezar el servicio si no se había limpiado el altar. Entonces, la persona que limpiaba el altar, las cenizas, tenía un trabajo importante. La persona que traía la libación de vino tenía un trabajo importante. La persona que traía las distintas partes, el que salpicaba la sangre, el que mataba el corbán o el animalito, o el que hacía la ofrenda, todo tenía algo importante dentro del templo.
Todo tenía su propósito. Sin uno no empezaba el otro. Todo tenía que correr de una forma ordenada. El libro de rezos, el libro de oraciones, el Sidur, eso es lo que hace. Establece un orden de cómo nosotros nos acercamos a Dios, basado en el orden que estaba establecido en el templo. Por eso es que estoy trayendo lo que es el servicio del templo y lo que es el servicio de lo que hacemos con los rezos diarios y en Shabbat, porque establece un orden de cómo nosotros nos acercamos a Dios. Todo el pueblo de Israel tenía que esperar a que se hiciera el servicio de Tamid para poder traer su ofrenda. O sea, primero ellos se enfatizaban en la exaltación. Recuerde que el Tamid tenía que ver con las oraciones que estamos leyendo en el Sidur, las oraciones de exaltación, de agradecimiento, de, de acercarse a Dios. Y luego el pueblo podía traer lo que son las peticiones personales, podríamos decir, en este caso. Lo que traía el pueblo tenía que ser después de que se había exaltado a Dios y se había hecho el servicio de el Tamid, el primer servicio que se hacía en el día. Nos enseña orden, nos enseña un patrón de que nosotros debemos caminar en él y seguir ciertas partes para poder llegar a lo que es nuestro pedido, nuestra oración. El pueblo esperaba que se hiciera todo y después el pueblo traía su petición, traía su agradecimiento, su ofrenda, su petición personal. Pero primero se hacía un servicio de exaltación a Dios como rey, como soberano, como el único Dios. Así mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros seguimos el protocolo establecido, no por nosotros o por una persona, por Dios mismo y por muchos años, un protocolo que nuestro pueblo Israel ha seguido, de cómo nos acercamos a Dios, qué hacemos, cómo se establece una persona, cómo una persona llega a hacer ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, un Kohanim no simplemente se levantaba en la mañana y decía, yo quiero hacer hoy yo hoy quiero hacer la aspersión de la sangre. Y llegaba, no, necesitaba una preparación, necesitaba que fuera escogido dentro del sorteo y necesitaba estar ritualmente puro. O sea, habían condiciones externas que permitían que él llegara a ser alguna de las partes. Y todo tenía que ser hecho con alegría y regocijo. Nadie podía estar triste dentro del templo. Nadie podía decir, ay, no, yo quería hacer el servicio de aquel y estar enojado todo el día porque le tocó hacer un servicio que él no quería. No, todos estaban dispuestos a hacer lo que le tocara, lo que el sorteo determinaba para esa persona para ese día. Y lo tenía que hacer con alegría y con la mejor y con una gran devoción porque era para el rey del universo. No era para él, no era para los otros sacerdotes, no era para el pueblo. Lo hacía para el Dios, el rey del universo. Y eso nos inculca a nosotros, nos hace pensar la importancia de un servicio que una persona ofrece y lo hace por Dios. Cuando entendemos que lo hacemos para Dios y lo hacemos de la forma correcta, Dios trae bendición a través de ese servicio que esa persona trae. En el templo eso pasaba. Dios bendecía a cada persona por su servicio en el templo y disfrutaban de la forma en cómo hacía. Una persona que estaba fuera de tiempo o hacía un servicio que no le tocaba, era castigado con la muerte muchas veces. Entonces tenemos que considerar estos datos cuando estamos estudiando lo que es el templo y los servicios. Eh, la ofrenda del tamid, después de que se completó la segunda suerte, el administrador anunciaría, ve y comprueba si ha llegado el momento adecuado para sacrificar o para ofrendar el tamid de la mañana. O sea, estamos hablando de que todo lo que se está haciendo anterior es para que cuando llegara este momento, que iban y veían si ya era el tiempo para la ofrenda diaria. O sea, había un proceso antes de hacer la ofrenda diaria. Eso pasaba eh, por un protocolo de cosas que se tenían que preparar y tener listas antes de que se empezara el servicio diario. Dice, así fuera, si así fuera, el Cohen que vio esto respondería, todo el horizonte oriental se ha iluminado. Luego el administrador le preguntaba, ¿ha llegado la luz a la ciudad de Hebrón? Y el Cohen le respondía, sí.
Después de esto, los Kohanim entraron a la cámara de las vasijas, sacaron las 93 vasijas de oro y plata que necesitarían para los servicios del día. Colocaron estos recipientes sobre la mesa que estaba en el lado occidental de la rampa, el que ves que conducía al mixbea exterior. El servicio diario comenzaba poco después del amanecer con la proclamación Kohanim a su servicio, Levita a su posición y al Duhan, e Israel a su puesto, el Ma'amad. Israel también participaba de esto. Habían 24 divisiones, estaban los Kohanim, se dividían entre los Levim y habían israelitas. Todos tenían que estar presentes porque la Biblia nos dice que Israel debe llevar los servicios de Tamid. En la ofrenda de Tamid le corresponde al pueblo. El pueblo tiene que llevarla. Entonces, esto es importante porque las ofrendas de Tamid eran compradas con el Shekalim, con el medio ciclo que se daba a la tesorería del templo. Todo israelita varón estaba obligado a dar el medio ciclo. Entonces, con este medio ciclo se compraban lo que eran las ofrendas que tenían que ver con las ofrendas comunales, tanto las ofrendas de Tamid y Minha, las ofrendas de Shavuot, las ofrendas de Yom Kippur, las ofrendas de Rosh Hashanah, los Musafim, todo eso, las ofrendas de Shabbat, el Musafim de Shabbat, todo eso se compraba con el medio shekel que el pueblo daba. Entonces, cuando se traía la ofrenda, no solamente se estaba haciendo expiación por una persona, sino que todo el pueblo se estaba haciendo expiación, porque todo el pueblo participó en la compra de esa ofrenda con su medio shekel. Entonces, los israelitas tenían que estar presentes, pero obviamente que había muchos israelitas, no todos podían entrar y estar presentes. Entonces se instituyó lo que son las divisiones, los Kohanim, los Levim y los israelitas que iban a estar. Hágase cuenta que mientras los israelitas, la división de israelitas de ese lugar estaban en el templo, también había sus divisiones, estaban en cada pueblo, los lugares que ellos se encontraban, estaban haciendo las mismas oraciones que se estaban haciendo en el templo. Esto no es de que ellos estaban haciendo un servicio en el templo y los que estaban en las ciudades no tenían nada que hacer. Todos estaban al mismo tiempo conectándose con Dios, todos estaban suplicándole a Dios, como leímos al principio, por la protección, la provisión y la curación y la redención. Todo el pueblo se unía en oración a Dios. Dice, después de traer el cordero de la cámara de los corderos, a donde el administrador estaba esperando, lo examinaron allí a la luz de sus antorchas, para asegurarse que todavía no tenía ninguna imperfección. Finalmente, le dieron a beber un poco de agua de un tazón de oro para que luego fuera más fácil quitarle la piel. Abodá Corbanot. Vamos a ver acá. Okay. Dice, nunca debe haber menos de 6 corderos que hayan sido inspeccionados en la cámara de los corderos. Deben estar preparados 4 días antes de su ofrenda. Aunque serían inspeccionados de antemano, no los ofrendarían eh, eh, la ofrenda continua hasta que lo inspeccionen nuevamente antes de su matanza a la luz de las antorchas. O sea que cuando eran seleccionados, habían 6 que siempre estaban disponibles y antes de ser ofrecido, siempre lo inspeccionaban para asegurarse que no tenía ninguna imperfección. Está prohibido ofrecer una ofrenda algo antes de la ofrenda continua de la mañana y ninguna ofrenda se ofrece después de la ofrenda continua de la tarde, con excepción de la ofrenda pascual, que era la única vez que se movían los servicios un poco para que diera tiempo para las ofrendas de Pesaj. Entonces se recorría una hora, hora y media antes para que hubiera suficiente tiempo. La ofrenda pascual se ofrecía solo después de la ofrenda continua de la tarde. De manera similar, aquellos individuos que requieren expiación pueden ofrecer sus ofrendas de expiación después de la ofrenda continua de la tarde del 14 de Nisan para que sean ritualmente puros y puedan participar de sus ofrendas pascuales en la noche. Esto lo hacen porque había un requisito que la persona tenía que estar pura para poder llevar la ofrenda de Pesaj. Entonces, si acaso había una persona
que de pronto tenía que traer una ofrenda por una purificación, siempre y cuando no tuviera que ver con contacto de muerte. Recuerde que el contacto de muerte requería una purificación de 7 días. Entonces, si una persona no tenía contacto con muerte, pero tenía que traer una ofrenda por alguna otra cosa, podía traerlo antes de lo que es Pesaj. Dice, cuando los Kohanim habían llevado el cordero al área de la matanza, o donde lo ofrendaban, que estaba al norte del Mixbea, aseguraban al cordero allí en el área de los anillos. La ofrenda de tamiz se realizó al norte del Mixbea, de acuerdo con el verso de Levíticos 1:11. Él lo ofrendará al lado del Mixbea, al norte. No atarían las patas delanteras o los pies del cordero en absoluto. Más bien los Kohanim sujetarían sus patas delanteras y pies con sus manos en el momento de la shejitá. Y así fue como lo sostuvieron. Su frente miraba hacia el sur y su cara estaba vuelta hacia el oeste, o sea, hacia el templo. Como está escrito, él lo matará ante Hashem. Ahora, ¿por qué no le amarraban las patas? Porque esto era una costumbre pagana. Recuerde que Dios quiere hacer una diferencia entre lo que son las costumbres paganas y lo que es el servicio a Dios. Hay una diferencia grande y Dios quiere marcar esa diferencia para que las naciones y los demás no piensen que se está haciendo lo mismo que hacían los paganos dentro de su templo. Por eso es que los animalitos no se le amarraban los pies, las patas, sino que lo sostenían ellos con las manos mientras se hacía la ofrenda. Tenía una gran importancia. Acá nos muestra en dónde se hacían los servicios en la mañana y en la tarde, al norte del altar. Siempre la cabeza tenía que mirar hacia el templo. Y esto tenía que ver, los distintos lugares tienen que ver con lo que es la luz del día. A veces en la mañana el sol daba en un anillo y en la tarde daba en otro. No, recuerde que los servicios del templo no se pueden hacer en la noche, porque tiene que ver con en el antiguo Medio Oriente se relacionan con lo que es el inframundo. Entonces, nuevamente, Dios no quiere relación con cosas que tienen que ver con las costumbres paganas y el inframundo. Por eso es que Dios, por eso es que se establecen los lugares para que haya luz mientras se hace la ofrenda. Dice, después de derramar la sangre sobre el altar, el segundo Kohanim en el santuario enciende 5 lámparas y ambas salen del santuario. Los sacerdotes en el área de la ofrenda desollan el cordero y lo cortan en porciones. Cada uno trae el miembro que mereció a la rampa. Las partes se colocan en la mitad inferior de la parte occidental de la rampa. Las porciones de los animales ofrendados como ofrendas adicionales se colocan en la mitad inferior de la parte este de la rampa. Los de Rosh Hodesh se colocan encima del altar, o sea que cuando había una ofrenda de Rosh Hodesh se iba a poner encima del altar. Así todo el mundo, el servicio en el templo era silencioso, no se hablaba. Tenía que ser todo en silencio. Así, y eso tiene que ver también con el inframundo, porque muchas personas en el antiguo Medio Oriente, a las deidades, así los rezos del inframundo, ellos hacían, miraban las partes para hacer agüeros de cosas que iban a pasar en el futuro y adivinación. Mientras que en el templo Dios quiere hacer esa distinción, que no se está haciendo adivinación mirando las partes. Entonces, por eso es que se hacía en silencio. Pero cuando ellos sabían que las porciones, por ejemplo, de los animales como ofrendas adicionales, que son los musafim, se colocan en la mitad inferior de la parte de esta rampa. Los de Rosh Hodesh se colocan encima del altar, entre los cuernos, en el lugar por donde caminan los sacerdotes, para dar a conocer que es Rosh Hodesh. Así salen los miembros, también ponen sal en la rampa, incluso en sábado o en Shabbat, para que los sacerdotes no resbalen ni se caigan mientras suben la leña en la rampa. Después de llevar la extremidad a la rampa, todos los sacerdotes se reúnen en la cámara de la piedra labrada y el supervisor les dice, reciten una bendición. Comienza la recitación de la bendición a Jabad Olam, que es la bendición que se dice en el Sidur, que dice, con amor eterno nos has amado. Vamos a ver. Es una bendición que se encuentra en el Sidur,
que dice, con amor eterno nos has amado. A ver si lo encuentro rapidito por acá. Ok, acá está. Si estoy en la página 96 del Coran Challenge, dice, tú nos has amado con un gran amor. Hay otras versiones que dicen, con amor eterno nos has amado. Vamos a una cosa. Bueno, dice, has tenido para con nosotros gran compasión, Padre nuestro, Rey nuestro, a causa de nuestros ancestros que confiaron en ti y a quienes enseñaste las leyes de vida. Agrácianos y enséñanos, Padre nuestro, Padre compasivo, que actúas con clemencia. Apiádate de nosotros. Infunde en nuestros corazones entendimiento para comprender y discernir, escuchar, aprender y enseñar, cuidar y cumplir y realizar con amor todas las enseñanzas de tu Torá. Ilumina nuestros ojos con tu Torá y haz que se aferren nuestros corazones a tus preceptos. Unifica nuestros corazones para amar y temer reverencialmente a tu nombre, para que nunca sintamos vergüenza jamás, tal como hemos confiado en tu nombre sagrado, grande y reverenciado, así podamos alegrarnos y regocijarnos en tu salvación. Esta oración se encuentra en el Shema, en la parte del Shema, antes de entrar en lo que es la midá. Recuerde que la midá tiene parte, tiene cierto lugar en donde se está haciendo. Tú, cuando está haciendo esto, todavía no ha hecho la ofrenda diaria. Todavía no se ha hecho la ofrenda también. Simplemente han puesto las partes ahí, pero todavía no la han puesto en el altar. Entonces dice, a ver, comienza los 10 mandamientos que se recitaban, el pasaje de Shema, que sabemos que el Shema con sus bendiciones y también lo que es el Behayá Im Shamoa. A ver si consigo esa bendición. Ajá, después de eso, por ejemplo, después de eso de Ahabat Olam, tú nos has amado con gran amor, viene el Shema, que sabemos que ya sabemos lo que es el Shema, y luego sigue lo que son los 10 mandamientos y el Behayim Shamoa. Déjame ver si consigo ese versículo por acá. Eh, Bueno, ahorita no consigo la página, pero está por ahí. Se hace esa bendición y también se hace el Bayomer, la bendición Emed, Behasik y las bendiciones Rese y Sin Shalom, son parte de la Midá. En el día de reposo se añade otra bendición, es recitado por los miembros de la guardia sacerdotal que parten a los miembros de la guardia que entran. El que hace reposar su nombre en esta casa, haga reposar entre vosotros el amor, la fraternidad, la paz y la amistad. Entonces estamos viendo aquí cómo se conecta lo que es el servicio del templo con el servicio que se hace hoy día en una sinagoga, el servicio que se hace con el Sidur. Tiene completamente relación el uno con el otro. Recuerde, hay un problema que se establece cuando se destruye el templo. ¿Cómo se puede mantener el servicio del templo vivo y la forma como se hacía? Esa es la respuesta, es este libro. La respuesta a eso es este libro, el Sidur. El orden de cómo nosotros podemos seguir el protocolo del templo, cómo se hacían las cosas en el templo, utilizando ahora un patrón con las mismas bendiciones, la misma forma en cómo se hacía en el templo, solamente que no podemos llevar el animalito porque no podemos hacer una ofrenda fuera del templo, pero podemos hablar sobre la ofrenda que se hacía, podemos repetir lo que se decía, podemos hacer, o sea que esto no son repeticiones vanas. El libro nos dice el protocolo del templo, nos enseña para que nosotros podamos aprender, para que cuando el templo sea construido, nosotros sepamos, ok, ahora van a decir la bendición con amor eterno nos has amado. Ahora van a decir la bendición sin shalom. Ahora van a cantar Retzé. O sea, nosotros sabemos ahora, cuando se establezca el templo, por dónde estamos en el servicio, porque hemos seguido el libro que nos da la información y nos valida si nosotros, y podemos validarlo si nosotros estudiamos el servicio del templo, la estructura. Entonces, todo tiene que ver con este libro, sale del templo. Dice, ok,
Se recitaba la fraternidad y la paz. Entonces teníamos tres servicios, lo que es el Tamid, que es el servicio de la mañana. Tenemos el Musaf, que son las ofrendas adicionales. Por ejemplo, hoy Shabbat habría que traer dos corderos. Si es Rosh Hodesh, hay que traer otros animalitos. Si es Shavuot, se traen otros animalitos de Musaf. Ahora, hay una prioridad también en cómo se traen los animalitos, las ofrendas. Por ejemplo, el Tamid siempre tiene prioridad. Las ofrendas que son de más elevación y se hacen más veces anualmente tienen más prioridad. El tamid tiene prioridad. Luego de eso, por eso se trae el musaf y luego pues se hace el servicio de la tarde. Eh, las libaciones se hacían de esta forma. Dice, el Cohen que había sido elegido durante la lotería para verter la libación de vino, ascendería por la rampa y tomaría el recipiente que contenía los tres troncos de vino. Subía hasta lo alto de la rampa y giraba a la izquierda. Era la única vez que se giraba a la izquierda. Bueno, habían dos veces. Una era cuando había una persona en un estado de luto, en un sentido de que había perdido pues alguna persona o le había pasado algo que giraba de cierta forma, y la otra era cuando hacían la libación. ¿Por qué tenían que girar a la izquierda y no a la derecha cuando hacían la libación? Todas las otras veces en el templo se giraba a la derecha y se seguía ese patrón de caminar. Cuando hacían la libación, lo hacían para que el humo no le diera. De hecho, me parece que aquí está. Dice, ok, subía hasta lo alto de la rampa, giraba a la izquierda, llegaba inmediatamente a la esquina suroeste. Los cojaní se paraban sobre la mesa de las grasas con las dos trompetas de plata en sus manos y tocaban una tequía, un toque largo, una terúa, una serie de toques cortos y una tequía, ver más abajo. El segán se colocaría encima del cuerno en la esquina suroeste del mixbea con banderas de señales en sus manos, después de lo cual los dos Kohanim tocaron tequía, terúa, tequía. Esos Kohanim entonces salieron de la mesa de las grasas y se pararon al lado del encargado de hacer sonar el címbalo, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El Cohen, que iba a verter las libaciones, se inclinó para verter el vino que tenía en la mano en el cuenco oriental. En ese momento, el Segán agitó las banderas de señales que tenía en la mano. El que estaba a cargo de hacer sonar el címbalo hizo sonar el címbalo que sostenía. Y esos dos Kohanim tocaron sus trompetas, con lo cual los Levín comenzaron a cantar su canción. Cuando el Levín llegaba al final de una estrofa, los Kohanim hacían sonar las trompetas y todo en el patio del templo se inclinaban. Todos en el patio del templo se inclinaban. Esto es cuando se hacían postraciones en el templo. ¿Por qué tenía que ir a la izquierda y no a la derecha? Porque el humo de las ofrendas le podía dar de los fuegos que estaban en el altar. Entonces, para evitar eso, se iba a la izquierda en este momento y daba y hacía ese giro de esa forma. Ahora, cuando ellos hacían ciertos cantos, se paraban y había una pausa musical para que ellos pudieran inclinarse, hacer una postración. Dice, todo el patio, todos en el patio del templo se inclinaban. Para cada estrofa había un toque de trompeta y para cada toque de trompeta se inclinaban. Se escucharon un total de 9 toques de trompeta durante las ofrendas de los tamid. Si nosotros no estudiamos el protocolo del templo, cuando se establezca el templo y se construya, no vamos a entender cuando se toque la trompeta que nos tenemos que inclinar. No vamos a saberlo, porque no estudiamos la forma de cómo se hacía en el templo. Y nosotros esperamos que se construya el templo. Entonces, parte fundamental de nuestro estudio, el templo, para que así nosotros no estemos perdidos dentro del servicio. Ok, por acá, ok, esto ya lo dijimos. Ok, acá, el Cohen que había sido elegido durante la lotería para verter la libación de vino, ascendería por la rampa y tomaría el recipiente que contenía 3 logs de vino. Subiría hasta lo alto de la rampa y giraría a la izquierda, llegando inmediatamente a la esquina suroeste. Dos Kohanim se paraban sobre la mesa de las grasas que estaba en este lugar con las dos trompetas de plata en sus manos y tocaba un tequía, un toque largo, un terúa, una serie de toques cortos y un tequía. Ahí está la mesa de las grasas. Dice, mesa de las grasas, aquí se encontraba dos mesas, una de plata y la otra era de mármol.
En la de mármol se colocaban las piezas de animales para las ofrendas, excepto las piezas del servicio de tamid que se llevaban directamente al altar. La mesa de plata se colocaban los utensilios en la mañana, los cuales se iban a usar durante el día. Estos sumaban 93 que los sacaban de acá. Había un cuarto aquí donde ponían los utensilios. Viendo el templo, si vamos entrando al lugar, para el lugar santo, aquí vamos a ver, habían cuartos. Dice, algunos grupos se definen por los encabezamientos. Los salmos de la ascensión que se cantaban en el templo, Salmo 120 al 134, o los salmos de Asaf, Salmo 50, 78, 83, o los de Coré, Salmo 42, 44, 89, 84, 85, 87 y 88. Otros se identifican por indicadores estructurales, los salmos aleluya finales, salmos 146 al 150, que son los que se dicen en el Pesuque de Simra, o los salmos de alabanzas, y otros se forman sobre bases académicas razonables. Salmos reinado de Dios, Salmo 47, el Salmo 93, que se recita a diario, Salmo 95, el 99, y los cantares de Sion, Salmo 46, 48, 76, 84, 87 y 122. De hecho, sería bueno que se estudie sobre todos estos salmos que están hablando aquí, porque tienen que ver con partes del servicio del templo. Los salmos de Songs of the Sabbath, bueno, acá dice los salmos, los cantos de Shabbat, de las ofrendas de Shabbat, que forman parte de la liturgia de los 13 Shabbat. Eh, 4 daily oraciones diarias y contiene la mañana y en la tarde oraciones para el mes. Entonces, los salmos se dividían de esta forma. Había forma de cómo se hacían. Por ejemplo, dice, y esta es la canción que los Levín cantarían cada día de la mañana. Cuando nosotros estudiamos los salmos, que es algo que debemos considerar, los salmos que se cantaban y se hacían en el templo, debemos considerar, de hecho, la estructura. Por ejemplo, si nosotros vamos al Sidur, eh, está lo que son los salmos diarios, que al terminar, antes de decir el Aleinu, después de la Midá, se encuentran lo que son los salmos del día. A ver. Y estos salmos se cantan todos los días, o se dice, ahorita no encuentro la página por acá, pero, aquí está, ok, Salmo 184, perdón, página 184 del Corán. Dice, por ejemplo, el Salmo 24, Salmo del día. Uno de los siguientes salmos es recitado en el día de la semana correspondiente tal como lo indica abajo. El primer día se dice el Salmo 24, segundo día Salmo 48, el tercer día Salmo 82, el cuarto día Salmo 94 y por ahí sigue el Salmo 81, el quinto día, el sexto día Salmo 93 y el séptimo día se canta el Salmo 92. A ver. En Rosh Hodesh, por ejemplo, se dice el Salmo 104. Durante el mes de Lul, excepto en Rosh Hashanah, se dice el Salmo 27, que dice el Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién habré de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando personas malvadas se acercan para devorar mi carne, mis enemigos y mis oponentes fracasarán y caerán. Y sigue hablando, por ejemplo, dice, una sola cosa pido al Señor y es aquella que procuro, residir en la morada del Señor todos los días de mi vida para contemplar la belleza del Señor y rendir culto en su templo. Pues Él me habrá de ocultar en su pabellón en el día de la desgracia. Me ocultará en el interior de su tienda, me elevará sobre una roca. Ahora mi cabeza se yergue por sobre los enemigos y me rodean. Ofrendaré ofrendas de regocijo en su tienda. Cantaré y entonaré melodías al Señor.
Escucha, Señor, mi voz. Cuando te llamo, apiádate de mí, respóndeme. En tu nombre mi corazón dice, procurar mi rostro. Este se lee en el UL. No se, claro, no se lee en Shabbat ni en Rosh Hashanah. Entonces, hay salmos para todos los días y se hacía en el templo, se hacía de esa forma. Dice acá, primer día domingo, recitaban para Hashem es la tierra y su plenitud, Salmo 24. Segundo día, eh, ellos recitan grandes Hashem y muy alabado en la ciudad de nuestro Dios, montaña de su santidad. Tercer día, el día martes, recitan Dios está en la asamblea divina en medio de los jueces, el juez. Cuarto día recitan oh Dios de la venganza, Hashem, oh Dios de la venganza aparece. Y el quinto día recitan cantad alegremente a Dios de nuestro poder, invocad a Dios de Jacob. El sexto día recitan Hashem gobernó, se puso su grandeza. En Shabbat ellos recitan una canción, un himno para el día de Shabbat, el Salmo 92. Y junto con las libaciones, recuerde que en Shabbat se hace también las musafim. Y en las musafim ellos cantan lo que son las canciones de Hasinu, el canto de Hasinu. Dice, junto con las libaciones de la ofrenda de Musaf del Shabbat, el Levim cantará la canción de Hasinu, de Barín 32, del 1 al 43. Lo dividían en 7 secciones, son las siguientes secciones. El versículo 1 al 6, el 7 al 12, eh, 13 al 18, el 19 al 26, 27 al 35, 36 al 49. Y recitaban un segmento cada Shabbat durante 6 semanas. Cuando terminaba la canción, volverían a empezar desde el principio. Y con libación que acompañó al Tamid de la tarde de Shabbat, ellos cantarían hacia Sir Moshe o el canto de Moshe, que se encuentra en Éxodo 15 del 1 al 10, y Mi Jamoja, que se encuentra en el versículo 11 y 18 del capítulo 15 de Éxodo. Esto nos da un panorama bastante amplio del servicio del templo y lo que es el servicio que se hace hoy día utilizando el Sidur. No podemos descartar algo cuando no conocemos o no entendemos de dónde sale. Yo creo que es prudente tratar de entender. De hecho, el libro de El Corán es muy bueno porque le dice a los lados, cada vez que le da una oración, le dice de dónde sale. Por ejemplo, si usted está bien, ve ahí, le dice aquí, le dice de dónde sale la oración, de qué libro de la Biblia sale. Ahí le dice. Entonces, es bien importante, es bien bueno eso porque cuando uno lee lo que es el Corán utilizando este modelo, que es una forma de estudio, nosotros vemos que todo tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con textos bíblicos. No es algo que una persona se inventó, es algo que viene basado en un patrón que Dios estableció. Basado en un patrón que Dios estableció. Si nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 25, hay dos textos que son importantes. Vamos a ver si puedo conseguirlo acá vamos a ir acá a Logos. Ah, vamos a ver una cosa. Hay dos textos que son bien importantes que nosotros debemos considerar. Eh, el primero, el primero va a ser, eh, un segundo, ok, vamos acá. El primero va a ser el libro de Éxodo, capítulo 25. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, nos dice lo siguiente. Dice, versículo 8, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. O sea que el propósito de Dios es querer habitar entre la humanidad. Dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando este versículo, dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar.
al diseño. Entonces, el que está mostrando el diseño es Dios. No es Moisés el que está sacando el diseño, sino que Dios le está dando el diseño a Moisés para que Moisés lo haga basado en el diseño que Dios le va a mostrar. Dice, conforme al diseño, la palabra aquí es tafnit, construcción, patrón, edificio. De hecho, una persona, por ejemplo, yo una de las cosas que hago es que me dedico a hago construcción, hacemos electricidad. Cuando nosotros nos dan un plano, nosotros nos tenemos que basar en ese plano. Ese plano no solamente me va a decir a mí con dónde tengo que poner la caja para el receptáculo o dónde tengo que poner la luz, sino que también me va a decir qué clase de luz voy a poner en ese lugar, cómo se ve la luz, de qué color es la luz. Me da todos los detalles de la luz, el número de serie de esa luz. Cuando nosotros estudiamos la palabra Tafnit y utilizamos el vocabulario de una persona que construye, de un arquitecto, el arquitecto va a dar los detalles de todo lo que se va a poner dentro de ese edificio. Si hay un mueble, le va a decir, el mueble es azul, el mueble va de esta forma, el mueble va a ser de tanto por tanto. Todas las dimensiones se las va a dar. Entonces, si eso es humanamente un arquitecto que hace eso, ¿cuánto más Dios va a dar? Por eso es que cuando nosotros leemos este texto, conforme a todo lo que les voy a mostrar, y vemos la palabra diseño, tafnit, que significa un patrón, básicamente está hablando de un plano, nosotros vemos que no solamente está aquí incluido lo que es, después dice diseño, el tafnit, no solamente está hablando de un diseño en el sentido de cómo va a ser las paredes y cuánto por cuánto, sino que le está diciendo todo el mobiliario que va a ir adentro. Así dice, por eso dice acá, dice conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. No solamente eso, sino que está también dentro de ese tafnit el servicio, la forma de cómo se hacía el servicio. Cuando la persona se paraba al frente, cuando hacía la ofrenda, cuando la traía, qué tiempo, cómo empezaba. Todo esto está dentro de este patrón que Dios le dio a Moisés. Otro versículo que nosotros podemos encontrar va a estar en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, eh, capítulo 43, y dice, eh, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Por eso es que yo digo que cuando una persona rechaza o no quiere el templo, está rechazando la presencia de Dios, porque dice, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Cuando una persona no quiere la casa de la presencia, no quiere Beth Hamikdash, está rechazando la presencia de Dios. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones. Vamos a ir acá al libro, al versículo 10. Dice, y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen medida de su plano. Y si se avergüenzan, la palabra aquí debe ser tafnit, y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño. Dice, utiliza la palabra aquí, surah, que significa un plano, un drawing, algo trazado, un plano. Viene de la misma palabra de Tafnit. Su estructura, su salida, su entrada y todos sus diseños y todos sus estatutos y todas sus leyes. Escribe esto ante los ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor será santísimo. Aquí, esta es la ley del templo. Cuando nosotros estudiamos y utilizamos el Sidur, el protocolo que sale del templo, nosotros estamos estudiando las leyes del templo. Estamos siguiendo parte de lo que se hacía en el templo. Estamos aprendiendo la estructura y el protocolo para que cuando se establezca el templo sepamos por dónde entrar, por dónde salir, cuándo dar 3 pasos hacia atrás, cuándo dar 3 pasos hacia el frente, cuándo nos postramos, porque hay postraciones dentro del Sidur, cuándo se empieza la midá, en qué momento, qué bendición se recita, en qué bendición nos paramos, en qué bendición nos sentamos. Es parte de estudiar el templo. Si nosotros no estudiamos el templo, se nos va a hacer difícil
entender y saber lo que es reverenciar, lo que es tener reverencia hacia Dios, lo que es acercarse de una forma adecuada a Dios. El pueblo de Israel lo entendía, porque era lo que ellos vivían, donde ellos estaban y el templo estaba en medio de ellos. Cuando el pueblo fue llevado al exilio, perdió esa conexión con ese servicio que se hacía. Ahora la estructura se mueve a lo que es el servicio de las oraciones para que se mantenga la llama viva. De hecho, en el Ner Tamid, la luz que se pone en la sinagoga, que es una luz continua o perpetua que siempre está prendida, representa algo que se hacía en el templo, que era el fuego continuo que nunca se apagaba. Todo lo que se ha establecido dentro de una sinagoga como servicio es basado a algo que se hacía en el templo para mantener esa llama viva de lo que se hacía y que el pueblo pueda aprender y conocer la estructura y la forma de acercarse a Dios utilizando lo que se hacía en el templo, pero usándolo a través de oraciones y ciertas cosas, ciertos protocolos que se hacen dentro de una sinagoga hoy día. Espero que podamos considerar nosotros lo que es el estudio del templo. Podamos considerar lo que es el estudio de las oraciones que se hacen diarias. Podamos considerar y no descartar, sino aprender, buscar para aprender. No nos quita nada aprender un poquito más cada día. Cuando llegue a ver, el templo se va a construir y vamos a saber cómo presentarnos de una forma correcta que agrade a Dios. Si nuestro propósito, nuestro deseo es agradar a Dios y que nuestro servicio sea para su agrado, ¿por qué no estudiamos lo que le agrada a Él? Dice, muéstrale el templo, muéstrale las leyes del templo. Dice, y que se avergüencen. Dice, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Dice, si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Dios quiere que el pueblo aprenda los estatutos y las leyes relacionadas con su servicio, para que el pueblo pueda avergonzarse. El templo nos enseña orden. El templo nos enseña cómo nosotros debemos dirigir la adoración correcta a Dios en su momento, cuándo y cómo. No nuestra oración como nosotros queremos hacerla, la oración que agrada a Dios. Espero que esto sirva para que nos motive un poquito más a estudiar lo que es el templo, las oraciones, conectar lo que son las oraciones en el Sidur con los servicios que se hacían en el templo y nos dé ese ánimo de querer, como dice el libro de Ezequiel, aprender sus leyes. 279 mandamientos están relacionados con el templo. Son muchos mandamientos que tenemos que estudiar cómo se hacían, por qué se hacían, cuándo se hacían, a quién corresponde, cuál es su jurisprudencia, todo eso. Espero que esto sea de bendición y que siga disfrutando de este Shabbat. Shabbat Shalom.